muy afortunado porque, pues, mi padre, mi papá era profesor de colegio inicialmente. Tuvo una muy buena carrera en el sentido de que él tuvo la oportunidad de educar desde preescolar hasta universidad. O sea, que tenía un bagaje bastante claro en la importancia de la educación para el ser humano. O sea, siempre la prioridad era la educación. Mi mamá era ama de casa, pero pues yo creo que lo primordial de mi niñez era que había mucho afecto, mucho cariño, ¿sí? Como un niño de Cúcuta pensaba que algún día iba a poder hacer un doctorado en Texas y tener la fortuna de terminar en una multinacional como Dow, que es una empresa con más de 100 años de historia, que es una de las cunas de la ingeniería química del mundo. O sea, ¿cómo me explico yo si yo retrocediera 40 años, sí, al tiempo, y me viera con todo el camino que se tenía que recorrer, de que eso se podía hacer? ¿Y eso de dónde viene? De mis padres, de los dos. Eso viene del ejemplo como educador que era mi papá y la madurez y la templanza de mi mamá para siempre mantenernos progresando. Segundo, porque en mi casa nunca hubo otra opción que no fuera ser profesional. Desde pequeños nunca había la opción C, B o C. O sea, nosotros desde pequeños, mis papás, los dos, incluyendo a mi mamá, nos teníamos claros que teníamos que ir a la universidad y tener una carrera profesional. Por otro lado, pues que yo empecé a dictar clases desde muy temprano. Yo me acuerdo que yo empecé a dictar clases desde los 11 años. En aquel momento fue clases de aritmética, porque la gente iba a la casa a ver si mi papá les iba a dictar clases y mi papá nunca, no tenía tiempo, entonces terminaban echándomelo a mí. Y fue muy bueno. O sea, yo creo que es una de las cosas que más me han... O sea, si yo digo que le agradezco algo a la vida, es que yo desde temprana edad empecé a enseñar. Entonces yo entendí que la mejor forma de aprender es educando. O sea, tú no aprendes nada que no seas capaz de enseñarlo. Sí, si tú no eres capaz de enseñarlo, no lo conoces, no lo sabes. Y pues hubo algo, pues un poco fuerte para mí en aquel entonces también, y es que un primo mío, muy joven, él se suicidó. Esa fue otra cosa que me marcó bastantísimo, pero eso me hizo empezar a reflexionar desde muy temprana edad en cosas como qué es la vida. Y me acuerdo que pues obviamente ya no tenía la misma actitud en el colegio y ya me alejaba bastante de las personas, y un profesor de literatura, él se dio cuenta del cambio y se acercó y empezó a proveerme literatura, porque él decía que no bajara mi desempeño, que yo había sido buen estudiante. Me inyectó y encontré que la literatura era impresionante, ¿sí? Era como esa capacidad que uno tiene de viajar en el tiempo, ¿sí? En el espacio a través de los autores, ¿sí? Mi familia, o sea, la familia por parte de mi papá, ellos eran músicos profesionales. Siempre había la música alrededor, pero como yo me acuerdo que mi papá empezó la iniciativa, él tenía su conjuntico musical allá en el colegio, y un día él llegó y puso el saxofón ahí en la cama, y yo fui, cogí el saxofón y empecé a tocar así de una, porque yo sabía tocar flauta dulce, pero no saxofón. Y yo cogí el saxofón y empecé a tocar, y mi papá saltaba en una pata, pues porque yo realmente nunca tuve un instructor de saxofón. Sino que pues la digitación de la flauta dulce es muy parecida y la embocadura se me hizo fácil. Entonces de ahí me apasioné y me metí en la banda del colegio y aprendí más música, pero casi todo así autodidacta. Y desde ahí me apasioné, y de por sí, antes de terminar el bachillerato, yo quería ser era músico. Yo nunca pensé en otra cosa que no fuera ser músico. O sea, cuando yo fui a aplicar, cuando yo llegué al último grado, en 11, antes de aplicar a la UIS, yo iba a aplicar era música. Estaba en Cúcuta y tenía que hacer la aplicación, y la aplicación en aquel momento era un formulario, y un tío que vivía en Bucaramanga trajo el formulario y lo íbamos a llenar precisamente en la casa de mi abuela. Y por aquel entonces mi abuelo acababa de morir. Entonces, otra cosa que fue bastante dura para mí, porque la primera vez que yo escuché jazz formalmente fue de mi abuelo. Y es la música que a mí más me gusta, el jazz. Entonces, yo quería ser músico, pero cuando se fue a tomar la decisión estaban todos mis tíos, estaba mi papá, o sea, no era mi decisión, y todos estaban esperando a ver qué quiere estudiar. Entonces, pero mi tío, el que vivía en Bucaramanga, él era el director de producción de Bavaria, en Bucaramanga. En aquel entonces él era ingeniero químico.
Entonces yo hablé con él y le dije que qué era, dijo ingeniero químico y más o menos me puse a pensar y yo, pues, a mí me gustaba la química siempre, ¿sí? La física en el colegio y más o menos, pues, pensaba que esa era la idea, ¿no? Que la ingeniería química era eso, química y física y opté al final de cuentas por estudiar ingeniería química. Casi al final de la carrera. Y inclusive hoy en día es difícil cuando uno va a definir ingeniería química después de tantos años de estar trabajando en ingeniería química. Es difícil de definir la ingeniería química porque es una profesión extremadamente amplia, ¿verdad? Porque el campo de aplicabilidad de la ingeniería química es inmensa, o sea, no es porque yo haya estudiado ingeniería química, pero es que es extremadamente inmenso. Pero pasó que tomé electromagnetismo. Entonces, cuando yo vi electromagnetismo, yo ahí sí me enamoré, porque es que a mí lo que más me impactó es en el momento en que tú llegas al último tema y te muestran las ecuaciones de Maxwell. Y cuando uno ve las ecuaciones de Maxwell, en una de las ecuaciones de Maxwell por simetría, se añade el término de flujo magnético. Y uno empieza a ver la simetría de las ecuaciones de Maxwell y empieza uno a darse cuenta, yo no sé, mi cabeza explotó cuando me di cuenta de la cantidad de aplicaciones que salían de ahí. Es la materia como tal. Ah, bueno, yo salí de eso de electro. Yo bajé a música, yo me acuerdo muy bien, yo bajé a música y hablé con el director de escuela y le dije, ¿me va a dejar o no me va a dejar estudiar música? Y el tipo dijo, no, que es que yo no sé qué. Yo le dije, ah, bueno, listo, no hay problema. Y directamente me fui a la escuela de física y yo empecé en el cuarto semestre de ingeniería química a hacer física. Yo hice la tesis de grado con Edgar, nosotros trabajamos en el modelamiento de un relleno sanitario, el relleno sanitario del Carrasco. Nosotros empezamos desde temprano a aprender programación, a aprender Fortran, Visual, C++. Nosotros conseguíamos libros, le decíamos yo no me acuerdo del profesor de aquel entonces, él se retiró, él nos dejaba entrar en los cursos que le daban a las personas de Ecopetrol, nos dejaba entrar gratis, nosotros conseguíamos así como becas para entrar a los cursos y aprendimos a programar y andábamos engomados, como dice vulgarmente, con la programación. Entonces nos metimos con Edgar a hacer el modelamiento del Carrasco y a trabajar en residuos sólidos. Y la tesis fue genial, o sea, modelar un relleno sanitario implica que usted conozca transporte medio poroso, y transporte medio poroso no es sencillo. Y claro, nos fue muy bien, el profe Edgar le gustó, tanto así que cuando yo terminé el pregrado, antes de graduarme, varios meses antes de graduarme, él me ofreció que hiciera la maestría con él en un proyecto de Colciencias. Ese proyecto ya era más experimental, ¿sí? Era de biotecnología, de reactores anaerobios, y esa época fue durísima porque yo trabajaba en Marco, yo estaba haciendo el proyecto de maestría, eran reactores biológicos que se tenían que alimentar específicamente 2 veces al día para poder llegar al crecimiento de la bacteria anaeróbica estable, para que la cinética sea estable. Cuando ya llevaba bastantes años, inclusive de ingeniería química y obviamente de física, para mí no había otra opción en la vida que no fuera la investigación y la ciencia. O sea, era un amor impresionante, lo es todavía. Y era como en todos momentos de incertidumbre donde hay que tomar decisiones, ¿cierto? De las cosas que me permitieron siempre como tener esa lucecita en la oscuridad, como esa guía, o darme por lo menos un poco de estabilidad, era saber que yo adoraba la ciencia, que yo me sentía muy bien con la ciencia y que estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces yo te pongo un ejemplo, yo me gradué de ingeniería química con un hijo, que era lo más lógico, irme a conseguir trabajo en la industria, vaya a vivir, pero yo no pensé en eso, no lo quise. De alguna manera no puedo decir que programada, pero sí instintiva, yo decía, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, me estoy preparando, tengo las puertas abiertas en muchas partes desde el punto de vista académico, yo quiero seguir en esto. Y afortunadamente las cosas se fueron dando. Yo no tenía un plan específico, pero yo tenía una visión, y la visión era que yo siempre me soñé siendo un científico. Yo le decía a un amigo, a un primo, por sí, que estudia ingeniería mecánica en la UIS, yo le decía, mi sueño es que algún día me paguen por pensar. O sea, el sueño es que yo llegue a un punto donde a mí me paguen por pensar, me paguen por producir ciencia. Preparación académica que uno recibe en la UIS, si uno es consciente, o sea, si uno la recibe, o sea, la ecuación la dan, los profesores la dan, sí, pero uno la recibe, si uno se educa de la forma en que ellos lo tratan de hacer, hizo que me facilitara, o sea, todo lo que llaman core courses, que son las clases que uno ve inicialmente, para mí, obviamente, eso fue como, no sé, como unas vacaciones, ¿sí?
Entonces, o sea, todas las materias, todas las clases que yo tomé, o sea, no fueron, o sea, realmente fue muy sencillo, pero la UIS que me dio, la UIS me dio esa formación técnica fuerte primero, pero yo sé que a la UIS se le acusa de la formación supuestamente y netamente técnica, pero no, también una formación integral, porque si uno aprovecha la UIS y todo lo que ofrece, se puede formar integralmente. Yo tomé clases como literatura, yo tomé clases como filosofía, porque eso le moldea a uno la forma de ver el mundo. Aparte de todo, de ser una universidad pública, donde uno ve los contrastes de la sociedad. Y al ver los contrastes de la sociedad en la universidad pública, uno obviamente aprende a defenderse en la sociedad, ¿sí? A los retos que le aparezcan en la vida. Ya tiene uno un cierto grado de estructura de, como dicen vulgarmente, de berraquera, decir, yo no me voy a quedar aquí, esto no lo tengo que seguir luchando. Y las cosas se consiguen es con esfuerzo y con trabajo. No importa qué tan complicadas sean. Y las cosas se pueden lograr desde que haya una visión. Y por eso te decía, tú me preguntabas, ¿tenías un plan? No, pero tenía una visión. Y también tenía modelos, ejemplares. Yo lo que veía era un patrón de que sí se podían hacer las cosas y de que la visión que yo tenía, que era dedicarme a la investigación, era factible, no importaba de dónde viniera. Entonces, ¿qué me dio la UIS? Realmente todo. O sea, yo le agradezco demasiado. O sea, siempre hay mucho por hacer, siempre hay más cosas por mejorar. Yo creo que se tiene que modernizar. Sí, la universidad se tiene que modernizar para hacer investigación. ¿Qué es modernizar? Quitar un montón de entes burocráticos que no funcionan. Sí. Si el profesor tiene que dársele la libertad de manejar su presupuesto, obviamente tienen que haber fiscalizaciones y todas esas cosas, y pensos y balanzas y cosas así por el estilo, porque esa es la forma de hacerlo, pero hay que dejar que las cosas se muevan más rápido, modernizarse en muchos aspectos. Por ejemplo, la parte de los medios de comunicación. Yo creo que todavía tienen, yo no conozco la página de ingeniería química, no conozco la página de física, no conozco las páginas, se toma como irrelevante. No, eso tiene que estarse bombardeando porque hay que venderse. No, yo veo cada rato publicaciones que Universidad X en Colombia es la primera en Latinoamérica, Universidad Y, Z, y no veo a la UIS. Y nosotros sabemos que la UIS produce intelectualmente bastante. Me mandaron inicialmente a entrevistarme con el doctor Hall, del Departamento de Ingeniería Química en Texas A&M. Sí, sí. ¿Qué es lo chistoso? Y por eso yo te digo, no tenía un plan. Yo no hablaba literalmente inglés. Cero. ¿Sí? O sea, uno lee inglés, obviamente, los textos en inglés. De por sí yo preparaba las clases de optimización con textos de inglés y eso. Pero de escuchar hablar es otra cosa. Entonces, cuando yo fui a hablar con el doctor Hall, yo preparé un libreto y me lo memoricé. Sí, y él se puede contar un día de estos que hablé con él, porque después de muchos años, ya habiéndome graduado y en una cena con él, el doctor Hall, en una cena me dijo, Diego, usted no se acuerda, y le dijo a todos, él les dijo, la primera vez que hablé con Diego, él vino a la oficina allá en la UIS, él pensó que estaba hablando en inglés, pero él me estaba hablando en español, que yo no le dije nada porque lo vi tan nervioso y afortunadamente, pues yo entiendo un poco de español porque está casado con una colombiana. Estaba tan nervioso que estaba hablando en español, pero obviamente pues yo le mostré, yo en aquel entonces yo ya tenía publicaciones y yo en aquel entonces ya tenía pues obviamente las dos carreras y la maestría terminadas y tenía obviamente el apoyo de los departamentos de la Escuela de Ingeniería Química para que yo fuera el primero que me fuera para Texas A&M a hacer el doctorado. Sí. La suerte es estar preparado cuando se presentan las oportunidades. Todo el mundo lo sabe, sí, es un dicho que se encuentra en cualquier parte, pero es cierto. Hubo la oportunidad de participar en un programa en DAO, que era un programa donde uno iba a participar por 2, 3, 4 días, no me acuerdo exactamente, y ahí tenía que presentarse la tesis doctoral en 3 minutos. Y lo evaluaban a uno bastantes, lo que llaman hire managers, las personas que contratan, y muchos científicos de DAO. Y tuve la suerte de que yo fui a ese concurso y tan pronto salí del concurso lo gané y me llamaron inmediatamente a entrevista. Y yo di un seminario y después del seminario de una vez me ofrecieron el trabajo. Oh, eso fue un cambio también drástico. Llego a mi oficina y llega mi jefa al primer día y me dice, bienvenido, lo voy a relacionar con gente de varios proyectos, pero su principal rol es ser ahorita el experto en polímeros. Yo no tenía ni idea.
de polímeros, porque yo nunca tomé un curso formal de polímeros tampoco. O Sí. sea, y voy al primer meeting y tengo gente experta de verdad. Ellos sí eran expertos. Y empiezan a hablar de cualquier cantidad de resinas que yo no tenía ni idea. Afortunadamente, cuando uno llega, a cada uno le da una tarjeta de crédito. ¿Sí? Y en la tarjeta de crédito usted puede poner gastos de laboratorio y también gastos de libros. Pero lo primero que hice es empezar a comprar libros de polímero. Y fueron otros 6 meses casi en que yo estaba en Midland, Michigan, porque me moví de Texas para Michigan, solo, afortunadamente, porque me dediqué a estudiar como nunca. Eso fue como otro doctorado. Ahí es donde ya tengo que contar mi historia, ¿sí? Ahí es donde ya tengo que reinventarme nuevamente, ¿sí? Tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi rol aquí? ¿Y qué voy a hacer en el futuro? ¿Cómo me veo? Y ahí la visión empieza ya a perfilarse. La visión a veces cambia porque uno ya empieza a tener experiencias en otros aspectos. Yo, por ejemplo, en una industria empieza uno a entender mucho más de finanzas. ¿Sí? En una industria empieza uno a entender más de mercado. La ventaja que ofrece DAO y muchas empresas grandes, las grandes empresas, es que, primero que todo, que tú puedes cambiar de rol. Como te decía, uno empieza como un científico y puede terminar en recursos humanos, o puede trabajar en ventas, o en mercadeo, o en servicio técnico. Hay demasiadas opciones. Yo ahorita estoy en una posición que es la posición promedio de la gente en la empresa. O sea, yo estoy en una posición que tiene una persona 30 años en la empresa. Yo tengo 10. Y obviamente la promoción que sigue es la más difícil. O sea, por eso es que todo el mundo se queda en este nivel que yo estoy. Espero que siga creciendo, aunque como te digo, uno va cambiando con el tiempo y uno tiene que balancear la vida, ¿sí? Y eso lo va aprendiendo uno es con la edad, y lo va aprendiendo uno también con las situaciones que uno vive. Y yo he pasado últimamente por situaciones fuertes, incluyendo obviamente la muerte de mi papá, que fue bien, fue dura, fue trágica. Entonces, y otras situaciones que yo he vivido en mi vida personal bastante fuertes en los últimos años, me han llevado a mirar otras cosas y a balancear, porque vuelvo y digo, uno no puede vivir por inercia, no debe más bien vivir por inercia. Hay mucha gente que vive por inercia. O sea, no es que no tengan una visión, la tienen claramente, pero se encierran solamente en esa visión muchas veces, que es crecer, 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 y tal vez terminar a ser algún día el CEO de la empresa. Hay gente que lo hace y lo logra, pero eso todo tiene un precio. La termodinámica es muy clara. La energía y la entropía se balancean, y así es la vida real. Entonces, si yo invierto mucho tiempo en mi parte laboral, puedo perder mi familia. Si yo invierto mucho tiempo en mi familia, puedo perder lo laboral. Si yo invierto mucho tiempo en esos dos y no invierto tiempo en mí, puedo perder mi salud. Salud. Y si yo si yo no invierto tiempo en mí, pasan los años y yo no vivo mi vida. Entonces es cuando uno empieza a valorar cosas fundamentales, ¿sí? Como la gratitud por el hecho de estar vivo. Y uno cuando está joven obviamente está viviendo la vida a 1000 revoluciones, ¿cierto? Y realmente no valora y no es presente, ¿sí? No vive el presente. Eso sí, vive Uno como en vive el futuro. proyectado en el futuro, y uno vive ansioso, preocupándose por tantas cosas que aún no han pasado, que tal vez nunca vayan a pasar. Entonces yo ahorita decidí detenerme un poquito, disfrutar lo que estoy haciendo, disfrutar las cosas importantes de la vida, y obviamente llegar algún día a lo más pleno que para mí puede llegar el ser humano, y es llegar a una posición de dar, de compartir, de hacer que los demás crezcan. Yo creo que ese es el mayor grado de evolución del ser humano. Depende. O sea, si tú quieres ser un trabajador, o sea, un ingeniero recién graduado, que son los ingenieros que inicialmente van a ingeniería de procesos, que trabajan en las plantas, que son directores de manufactura, o trabajan en procesos. Yo creo que la formación técnica está ahí. Para una empresa como DAO, yo creo que la parte técnica está muy bien. No sé, la parte experimental es importante. Sí, aunque eso se aprende, pero sería muy bueno que el estudiante saliera como con un poquito de sentido más claro de las órdenes de magnitud de las cosas. ¿Sí? O sea, si yo le digo, por ejemplo, bueno, si yo me estoy gastando en un proceso de, no sé, 10.000 kilovatios hora,
que por lo menos la persona tenga en su mente si es razonable o no, porque ese es un ingeniero de verdad. Y la persona tiene la capacidad de entender la geografía, el evento político, el evento histórico, y generar una idea como ingeniero de una empresa o de un producto que realmente sea viable. Eso yo creo que se hace aquí muy bien, y esos son los ingenieros que entran a trabajar. Yo he trabajado con gente de las mejores universidades del mundo y créeme que no me han descrestado, porque yo he visto gente igual de buena en la UIS, sí, o más. ¿Sí? Los retos de la vida lo llevan a uno a pensar qué me está enseñando la vida y a buscar más oportunidades. Este es el momento en que yo quiero empezar con mi familia a reunirnos alrededor de la memoria de la persona que nos influyó, a hacer que esta situación sirva para promulgar el mensaje. Pero yo dije, esta es la oportunidad, y todos dijimos de empezar a devolver y a ayudar, a tratar de mirar cómo se puede que otras personas tengan las oportunidades que nosotros hemos tenido. O sea, yo creo que el resumen de mi vida hasta el momento es muy simple, y es que con la educación se puede todo. Entonces, primero que todo, la educación era fundamental. Y segundo, ver la forma en que mi papá influyó a tanta gente. Vuelvo y te digo, él estuvo en prejardín hasta el doctorado. Y una de las cosas que más me causó impresión, llamémoslo así, que es algo de las imágenes que no se me olvida, fue el velorio de mi papá. Y tuvieron que abrir las puertas de la iglesia porque ya la gente no cabía. Veía niños del colegio que él fue profesor llorando y llamándolo nonito, porque le llamaban nonito, abuelito, ¿sí? Porque él era el que estaba con ellos, les daba para el lunch, les daba para el descanso, o sea, era una persona entregada a sus estudiantes. Y darme cuenta cuánta gente impactó, que no cualquier persona tiene un funeral como esos, un funeral donde mucha gente diga y llegue y me diga, su papá me cambió la vida. Yo soy algo, alguien, gracias a los ejemplos y la enseñanza de su papá. ¿Sí? Hay dos ideas fundamentales. El lema es la educación para la juventud, ¿sí? Porque creo que es en la etapa más importante de la vida donde se definen realmente el futuro de las personas. Aunque la educación siempre va a estar ahí, ¿no? Inclusive cuando uno llega a mayoría de edad, pero pues se enfoca en la juventud. Desde el punto de vista de la educación secundaria, el apoyo va a ser más que todo ocasional. Vamos a ir a charlas, tú sabes que mi hijo mayor estudia física aquí en los Estados Unidos, y a él le gustaría ir a hablar a los colegios de Bucaramanga y contar la experiencia de que es estudiar en los Estados Unidos un pregrado. ¿Sí? Es importante, te digo, decirle a los muchachos, se puede, o sea, muchas veces uno ve un muro y necesita que alguien que está al otro lado le diga, no, hay una puerta por este lado. Pero cuando uno ve el muro muchas veces no se da cuenta que se puede. Pero la idea de los muchachos de pregrado es darles una beca, una ayuda financiera, lo que llaman aquí en Estados Unidos un scholarship. Y obviamente los criterios de selección ya están definidos, porque para formar la fundación se tenían que enviar todo este tipo de cosas, pero esencialmente méritos académicos. Y obviamente pues personas que tengan la necesidad económica, así, de los recursos. Aprender a aprender. Cada vez que hay un golpe fuerte, cada vez que hay una situación compleja, uno tiene que mirar la vida y decir, bueno, ¿qué tengo que aprender de acá? Y eso es lo que a mí me ha mostrado la vida en general, ¿sí? Pero mira, yo le preguntaría a los muchachos que están ahorita, ¿cada cuánto están mejorando su hoja de vida? Eso es una cosa fundamental que uno tiene que enseñarle a los muchachos desde pregrado. ¿Se entiende la importancia de mantener ese documento renovado, de mirarlo por lo menos 2 veces al año? ¿Sí? Entonces es un documento esencial que uno tiene que... Yo
mi hoja de vida, a pesar de que yo tengo mi trabajo ahorita estable, afortunadamente, pero yo mi hoja de vida la estoy revisando cada 4 meses, 3 meses, y la estoy mirando y la estoy moldeando. By the way, por otro lado, no tengo una, tengo varias. Que la hoja de vida se tiene que formatear dependiendo de la aspiración laboral que uno tenga. Eso sí. Hay que hacer la investigación. Yo voy a aplicar a tal empresa. Por ejemplo, si yo me voy a entrevistar, debería, bueno, haber leído algo acerca de dónde me voy a entrevistar, con qué persona. Es todo un arte.